¿Qué hay, gente? Bienvenidos a su podcast El Randotario, donde hablamos de vida, sociedad, política y otras cosas random. Y pues el día de hoy tengo de invitado a Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Neto? Pues al 100 ya. A Qué ver, este es el bueno. cuarto episodio. Y pues el día de hoy les tenemos igual como los otros episodios, dos temas para hablar. Y dime, Diego, el primer tema que te tenemos Ajá. es ¿a qué país te gustaría visitar? Ok. A mí me gustaría viajar bastante. La verdad es que conocer culturas nuevas siempre es algo que me ha llamado la atención. Ajá. Pero principalmente los países que me gustaría conocer serían los Países Bajos y también España. Son países que me llaman Ujú. mucho la atención. Y si digamos, bueno, yo tengo estas como, ¿cómo se le dice? Clasificaciones o variables que necesita tener un país Ajá. como para que te interese viajar, digamos. Por ejemplo, el clima, ¿cómo te gustaría frío, no? Porque dices Sí. Países Bajos. Exacto. A mí me Ajá, gustan generalmente los climas fríos, ajá, lluviosos. España no es tan lluvioso, carece un poco de esto. Pero fuera ajá. de eso me parece bastante interesante. Pero sí, los climas principalmente fríos, Sí, templados. más que nada, yo la verdad soy más de bosque, la neta, así Yo de también, me climas gusta bastante. templados acá, bien Sí. fríos. Y a ver, la otra variable es la diversidad cultural, que eso yo creo que para mí sería como lo más, no sé, importante, si Ajá, quiero viajar a un lugar, porque, digamos, ¿no? Para diversidad cultural, que quieras saber de la cultura en el país o del país, ajá. no creo que irte a Estados Unidos No, no enriquece mucho no la enriquece cultura. mucho, ajá. Digamos, como qué país tienes como esa idea de que Ok. tiene mucha diversidad cultural y lo visitarías por eso. De cultura, a lo mejor países de Latinoamérica, por ejemplo Perú, me parece que tienen culturas bastante interesantes, Ujú. similares a las nuestras en algunas cosas, en otras bastante diferentes, pero como compartimos una raíz, es bastante Satisfactorio, yo satisfactorio, creo. ¿no? Sí. Ajá. Sí, de hecho, bueno, otro país que a mí me llama mucho la atención por su diversidad cultural y digamos, hay hasta gente que aún no sabe mucho de su cultura Ajá. porque son civilizaciones viejísimas, o sea, te estoy hablando de China Ok. y la India. O sea, a mí se me hace que esos países son como muy diversos y falta mucho aún por descubrir sobre sus culturas. Eso se me hace como muy interesante Sobre su pasado, ¿no? sobre su pasado, más que nada en general el continente asiático. Ok. Se me hace como un continente con muchísima diversidad y muchísima historia. Exacto, historia tienen muchísima, son de los continentes más antiguos, con poblaciones más antiguas. Ujú. Precisamente yo creo que de ahí viene que tengan una historia tan grande, ¿no? Tan relevante. Sí, de hecho, ¿tú sabías de que, o sea, antes de Cristóbal Colón y todo eso, que ya lo habían visitado antes América? Sí, los vikingos, Sí, ¿no? bueno, yo había escuchado de los vikingos y también había escuchado de los chinos, porque de Ok. hecho, no sé, no me acuerdo muy bien si fue en Perú o en una parte de Latinoamérica, se han encontrado, digamos, reliquias Ajá. que son, o sea, tienen como esos, jeroglíficos, ¿cómo se le dice? Garabatos chinos. Ok, Ajá, ok. sí, pues, no sé, o sea, eso se me hace como muy interesante, digamos, en esa parte. Y, o sea, de cultura y diversidad yo me iría por Asia, la verdad. Ok. Hay algún país que te interese de ahí? ¿De Asia? ¿De Asia? Me interesa bastante la India también. De hecho, bueno, más adelante vamos a tocar el tema del cannabis. Y Ujú. el cannabis, de hecho, se cree que tiene sus orígenes en la India. Entonces es algo que nos puede enriquecer bastante el tema, ¿no? La No, sí, historia, demasiado. Y bueno, la otra variable que yo tengo, la gente. la gente. La gente, digamos, porque aquí en México, bien sabemos que pues es uno de los países Sí, más exacto. turísticos y una cosa muy característica que tiene México es su gente. O sea, su Sí. gente que es fiestera, que es más alivianada. Y eso en general, digamos, hablando de Latinoamérica. Sí, exacto. En Ah, Latinoamérica yo creo que la gente es más abierta a recibir a los turistas, ujú, busca apoyar, busca estar en armonía todos, ¿no? ujú. Y en otros países a lo mejor un poquito más antiguos, más conservadores, como lo queramos ver,
Ujú. puede ser un poquito más complicado encontrar este Sí, tipo de gente. porque bueno, yo conozco gente que pues, digamos, viene aquí, extranjeros, también Ajá. conozco que me cuentan que, digamos, por ejemplo, Canadá, o sea, su cultura no es tanto como de abrazo, no es tan, como tan cálida, Es más distante, ¿no? más un poco más distante. Ajá, y digamos, también cuestión fiestera aquí en México está Sí. demasiado, o sea, festejamos por todo, güey, Por ajá, cualquier cosa que pase, estamos exacto. festejando. Sí. ¿Y qué más? O sea, ¿qué país te gustaría viajar por esa variable? La gente. La gente. Yo creo que lo mismo que comentamos, casi cualquier país de Latinoamérica, yo creo que están esperándonos con las puertas abiertas a conocer su país, su cultura. Sí, ¿sabes? A mí me interesa de Latinoamérica, Argentina. ¿Argentina? Argentina tiene como, siento que tiene como esa misma característica, digamos, de con los La gente. mexicanos, ajá, la gente. Ok. Pues se me hace bien interesante esa parte y digamos también Brasil. Me interesa Brasil. un montón Brasil. Y pues algo que también, la otra variable, que esta es la última, y yo creo que también sería como un poquito que nos va a conectar, digamos, al próximo tema del cannabis, es la calidad de vida, La calidad de vida. ajá, del país y todo eso. Ok, ahí Del... yo creo que toca alejarnos un poquito de Latinoamérica. Ya no podemos continuar con esa misma Ajá, línea. Sabemos que tenemos una calidad relativamente baja. Yo creo que optaría a lo mejor por algún país de América del Norte o ujú. incluso de Europa. Sí, habías mencionado, digamos, Países Bajos, Países Bajos, habías mencionado España, España, tal vez por calidad de vida también Canadá. ujú, sí, o sea, son países que, digamos, no tienen como... Son países caros, o Sí, sea, son países caros viéndolo objetivamente, pero, o sea, tienen una seguridad, o sea, te ofrecen claro, una más baja facilidades, ¿no? delincuencia, Para más desarrollarte. facilidades, ajá, Sí, oportunidades laborales, exacto. todo ello. Y sí, mencionaste, digamos, Países Bajos. Países Bajos. Y algo característico que tiene Países Bajos, o sea, aparte de la calidad de vida y oportunidades, es que allá es legal, ¿verdad? La marihuana. Exacto, su capital es Ámsterdam. Todos lo Ajá, conocemos sí, güey. precisamente por Por eso. eso. También es algo que hace que me llame la atención ese país. Una Ajá. política más abierta, diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en México. Entonces, conocer todo eso también es algo muy importante. Sí, de hecho, ya brincando al siguiente tema, que es el tema de interés público, es relacionado al cannabis. O Sí. sea, la primera pregunta que te quiero lanzar es, ¿cómo está el cannabis, o sea, ahorita en nuestra sociedad? ¿Cómo se ve ahorita como lo veías en el pasado? Ok. Porque sí, yo tengo entendido que pues sí un poco satanizado, pero menos como en el pasado. Ok, en el pasado, ¿a qué tiempo te refieres? Porque Digamos, tiene una es historia muy grande. el siglo pasado. Ok, en el siglo pasado ya estaba comenzando a verse esa política prohibicionista. Ujú, Se empezaron a prohibir varias drogas, entre ellas el cannabis, que es la que estamos tratando el día de hoy. ujú, Y bueno, sí sigue un poco satanizada, como tú dices, sigue siendo una mancha, así lo ve la gente, algo malo que nos daña, pero en realidad yo creo que está habiendo una transición ujú, hacia algo un poquito más liberal, ya están entendiendo que es una realidad, que a pesar de estar prohibida es la droga más consumida a nivel global, dentro ujú, de las ilegales. Y bueno, yo creo que se está aceptando cada vez un poquito más, lo estamos viendo en otros ujú. países como Estados Unidos, como Paraguay, como Portugal, habíamos mencionado. Entonces yo creo que vamos por buen camino. ¿Tú qué opinas? Sí, yo opino que también, como tú dices, o sea, lo teníamos un poco más satanizado, pero cada vez se empieza a ver un poco más de influencia de que pues no es tan malo como nosotros pensábamos, o sea, si le Exacto. damos un uso medicinal y, o sea, la verdad se le puede sacar hasta un beneficio económico Exacto, un por beneficio parte, económico ajá. muy, muy grande. Sí, bueno, de hecho, antes de empezar de hablar del tema más actualizado, hay que platicar como el origen Ok, de las drogas en general, de cómo vino esa influencia de las drogas en México, porque, bueno, yo te estaba contando hace rato, una de las teorías, pues, que mencionan es relacionado a que vino por la influencia de la guerra del opio, ok, que por si no lo saben, bueno, la guerra del opio surgió en China por parte de Inglaterra
y China, que pues el opio estaba haciendo pues daño a la sociedad allá en China. Y le dijeron de que a Inglaterra que no dejaran de producirla o darle esa droga a la gente, A la a sociedad. la sociedad. Y pues bueno, de ahí, para no hacerles el cuento largo, cuando fue China a Estados Unidos alrededor del siglo XIX, Ok. ajá, empiezan a traer el opio y de Estados Unidos baja a Latinoamérica, o sea, baja a México y pues ahí es donde te cuentan esa teoría de que pues viene de la guerra del opio. Claro. Pero aquí acláranos, digamos, esta duda del verdadero origen, si es ese o conoces algún otra teoría pues de cómo viene. Más enfocado al cannabis, la Ujú, teoría más aceptada, lo que yo conozco, ujú, es que llegó por medio de Cristóbal Colón, posteriormente con Hernán Cortés. ujú, Se dice que las velas de sus barcos eran de cáñamo, de esa fibra tan resistente que mencionamos como fibra industrial. ujú. Y además ellos también importaron la planta de la marihuana para poderla sembrar aquí y de la misma manera obtener cáñamo. Sin embargo, aquí en México es donde se le comienza a dar un uso un poquito más psicoactivo, Ujú. medicinal, empieza a fumarse, etcétera. Y después es cuando ya viene la prohibición. Por eso hace rato yo te preguntaba, ¿hace cuántos años, no? Ajá. Porque llegó y al principio era legal desde 1492 hasta 1920 fue cuando aquí en México se prohíbe la venta, distribución del cannabis. Todo ese tiempo fue legal, se utilizaba para diversas afecciones. De hecho, por ejemplo, las parteras la utilizaban a la hora de ayudar a una mujer a parir. Órale. Decían que ayudaba a reducir las contracciones y además reducía la duración del parto hasta la mitad. Sí, porque pues, o sea, ¿cómo se llama? El efecto psicodélico que te deja esa droga como que te vuelve como más, un poco más relajado, ¿no? Exacto, Y decían que para eso sedaba el dices, dolor ajá. y por eso mismo las ayudaba a realizar todo de una manera más rápida, sufrían menos las mujeres. Ujú, Y para otras afecciones también utilizaba, perdón, como el glaucoma, por ejemplo. Incluso se ha llegado a mencionar que para el asma, actualmente hay estudios que dicen, bueno, que contradicen esta creencia, que ujú. dicen que irrita nuestras vías respiratorias. La verdad es algo que a mí me causa sentido. Sí, Entonces, con el asma dudo que funcione. sí. Pero bueno, se mencionaba, en la creencia popular era que también el asma se podía tratar con marihuana. Órale, no sabía eso. Fíjate, de hecho, otra cosa que te quería comentar relacionado a este tema es que, pues obviamente lo usan actualmente para forma medicinal, Ajá. como tú dices, no más que a qué se debió, digamos, ya la prohibición o esta parte de prohibirlo, o sea, Ok, de no permitir a la gente que lo siguiera consumiendo, o esta cuestión, pues, de ok, qué se debe. perfecto. Pues mira, el control social se basa, o bueno, se divide en dos Ujú, partes, formal e informal. El informal es aquel que no hay leyes que lo regulen. Por ejemplo, una familia, ¿no? La familia normalmente te prohíbe ciertas cosas como consumir drogas, etcétera, ujú. pero no es de una manera legal. Y el formal es ya con jueces, policías, leyes que te prohíben todo esto. Órale. El principio de la prohibición de todo este tipo de sustancias, por ejemplo el peyote, que también se utilizaba aquí, Ujú. viene desde la religión. Ellos fueron los primeros que comenzaron a prohibirlo, la religión católica. De hecho, el peyote, de las primeras instancias que se tiene de que se prohibió de alguna manera, fue de la religión católica, de la misma manera, en el año de 1620, ya que se creía que utilizar el peyote era sinónimo de hacer un pacto con el diablo. Después de esto, Ajá. empieza a surgir un poquito más este tipo de creencias. La iglesia está en contra de la utilización de todo este tipo de sustancias, Ujú. pero hasta 1920, 1800, a finales de 1800, es cuando empieza a entrar un poquito más la prohibición formal, ya las leyes. Ujú. Me parece que era 1858, si no mal recuerdo, la verdad el dato no lo recuerdo exacto, pero se empezó a prohibir en el Distrito Federal. Luego ya de ahí empezó a crecer hacia otros Sí, estados a otros y en estados, ajá. 1920 es cuando se prohíbe a nivel nacional la venta y distribución del cannabis. Wow. No manches, o sea, ya lleva muchísimo tiempo, ajá, Sí, con esta prohibición. es una lucha que lleva Sí, bastante tiempo. bastante tiempo, ajá, y digamos,
yéndonos más al tema de los beneficios que trae, digamos, a una persona que la consume. Ok, Ajá, y digamos, yo conozco también que pues hay, obvio muchos saben también que hay diferentes maneras de consumirla, ya sea en comida, o sea, exacto, en galleta, brownie, comida, ajá, fumada, esfumada, vaporizada, incluso para fumarla hay diversos métodos, pipas de ajá, agua, pipas, exacto, shishas, hay vaporizadores, incluso concentrados. Se puede consumir de diversas maneras, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. ajá. Y bueno, pues es algo muy global, muy grande, perdón, Ujú. que si quieres podemos tratar de una vez todos Sí, sí, los sí, o métodos, ¿te sea, los parece? métodos que tú sepas. Ok. La Ojalá no, comida, no bajen el video a ver qué pedo. ojalá que no. Por incitar a las drogas o yo qué sé. Y no, no mames. Ok. Ok, La comida es uno continúa. de los métodos más conocidos, los famosos brownies. Ujú. En películas, en series se ve mucho. Y es uno de los métodos más saludables o menos dañinos podría verse, ya que no daña nuestro pulmón directamente, que es uno de los principales daños de consumir Ajá. cannabis, ¿no? Fumarla, vaporizarla, todo llega al pulmón. Y esto es diferente. Y bueno, ingerida yo creo que pega más, ¿no? O sea, pega Exactamente. muchísimo más. Pega muchísimo más, se asimila de una mejor manera, tarda un poquito más en sentirse el efecto, Ujú. y esto ha tenido varios problemas. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se legalizó, se empezó a ver mucha comida con cannabis, y a raíz de esto, varias hospitalizaciones. No manches, yo no sabía Sí. eso. Wow, o sea, yo creí que era de las formas, digamos, más. No sé, yo no sé si haya como una comparación o como un hilo unido, el que si te pega más es más dañino o Ok. cosas de ese estilo. Esto no siempre va de la mano, bueno, Ajá. en realidad, de hecho, podría verse a la inversa. Por ejemplo, si tú tienes una flor de baja calidad que Ujú. no te coloque tanto, no te pegue tanto, puedes fumar bastante y todo esto va a llegar a tu pulmón. Ajá. Sin embargo, si tienes una que te pegue más fuerte, más Ajá, rápido, y lo consumas menos, o sea, que vas a tenga consumir menos. menos. Órale. Exactamente, entonces el daño a tu pulmón podría ser incluso menor. Wow. No Es manches. menor la cantidad. Por ejemplo, ya viendo lo de la comida, Ujú. el tema de todas estas hospitalizaciones es porque es más fácil conseguir una sobredosis, ya que muchos creen que no pegó. Lo comes y hasta que tu cuerpo lo digiere, una digestión normal, por ejemplo, de un alimento puede tardar hasta 2 horas. Ujú. Aquí tarda alrededor de una, incluso hora y media en sentir el efecto. No Y si en manches. ese plazo tú dices no pegó y te comes otro, te va a llegar todo de golpe. Entonces puedes terminar en el hospital con una sobredosis no letal, no existe sobredosis letal de marihuana, ¿En serio? en serio. Se Wow. dice que se tienen que fumar Ajá. 680 kilos en 15 minutos para que te dé una sobredosis letal de marihuana. No, pero pues Físicamente imposible, eso está muy cabrón de que suceda. claro. Pero Ajá. una sobredosis puede llegar y puede ser nerviosismo, puede ser ansiedad, puedes pues terminar ahí, ¿no? Vomitando, no Ujú. sé, con Sí. varios Y efectos bueno, negativos. de lo que nos habías comentado que digamos esto del uso de la marihuana ayudaba, digamos, a las mujeres embarazadas Ajá. eh, cuando tenían pues el parto, ¿qué otro beneficio tiene Ok. físicamente así de tu organismo? Físicamente puede ayudar a tratar el glaucoma, Ujú. puede ayudar a mejorar la efectividad de los tratamientos contra la hepatitis, Ujú. puede ayudar a reducir la propagación del cáncer, además que también ayuda a los dolores de esta enfermedad, etcétera, etcétera. Ayuda a bastantes afecciones, Ujú. incluso por ejemplo la FDA, ¿sabes qué es la FDA? Sí, es el organismo tipo como aquí la COFEPRIS, ¿no? Que regula Exactamente. como el consumo humano, ya sea comida, ¿no? O suplementos nutricionales, todo eso. Exacto, es la Administración de Medicamentos y Alimentos. Ujú. Esto se basa principalmente en aprobar medicinas que se pueden utilizar en el cuerpo humano, medicamentos, regulaciones, etcétera. Y este organismo ya aprobó el primer medicamento para tratar alguna afección a raíz de una sustancia de la marihuana, Wow. del cannabis, el CBD, ya que ayuda a tratar afecciones como el síndrome de Lennox-Gastaut, que es principalmente el objetivo de ese medicamento que se aprobó. Wow. Y aquí en México es uno de los primeros amparos que se concedió para utilizar marihuana medicinal. Fue precisamente para una niña que padecía, perdón, Ujú. este padecimiento. Sufría alrededor de 400 episodios epilépticos diarios, una niña de 7 años. Entonces, Ujú. a raíz de una lucha, un amparo, etcétera, se logró que le permitieran importar el medicamento. ¿Esto como en qué tiempo fue?
de Fue este caso? hace, me parece que como en 2011, 2015. Órale. Si quieres ahorita busco el año exacto y te lo digo. No, así, yo creo. Ok, así. Bueno, Sí, la verdad el aparte. año no estoy totalmente seguro, pero se autorizó y Ujú, por fin esta niña pues pudo mejorar, ¿no? Pudo tener un tratamiento efectivo. ujú. Su papá después en una entrevista comentó que él pensó en importarlo de manera ilegal, pero bueno, esto había traído varios riesgos, lo podrían haber Ajá. juzgado por narcotráfico Sí, exacto. y además el beneficio económico, que es algo que me gustaría tratar, no Ujú. se habría visto ya que cuando tú compras algo de manera legal generas impuestos. Sí, Si lo compras exacto. en el mercado ilegal no hay impuestos. Y todos estos impuestos enriquecen a la nación, se pueden utilizar para investigaciones, medicina, Sí, o sea, es calles, que seguridad. aparte de lo que dice esta parte de legalizar la marihuana, el cannabis, es que da una apertura económica a un país, o sea, y un país como México que tiene tierra, que tiene los recursos como para Exacto. sembrarla, o sea, le puede dar un enriquecimiento al país, digamos, como tú dices, en cuestión de impuestos, puede hasta, yo había escuchado que puede hasta reducirse, digamos, el precio, porque muchos, por si no lo saben, digamos, las drogas que exportan a otros países como yo que sé, Estados Unidos, o me habías comentado antes a países de Europa, Ajá. que viene desde México, o sea, tiende a ser cara por lo mismo del riesgo que conlleva transportar ese tipo de drogas a otro país o la gente que murió detrás para que esa droga Exactamente. llegara a ese país. Toda la organización, las armas, toda la corrupción que se necesita para que llegue a otros países, Ujú. todo eso cuesta y pueden encarecer el producto final, ¿no? La marihuana que nosotros podemos comprar puede ser más cara precisamente por toda esa lucha que lleva detrás por la ilegalidad. Sí, sí, sí. Luego también, algo que también había comentado, sí, a manera de impuestos, sí, yo había escuchado, ¿tú qué opinas de esto? Que pueda bajar el precio, digamos, con esta Ok. opción que te estoy comentando, que ya no es necesario comprar droga ilegal, sino de manera este pues legal, regulada. Ajá. Ajá. También esta parte, digamos, económica va a beneficiar yo tengo entendido que tiende y va a tender a beneficiar a la gente que pertenece a un grupo indígena. Exacto. Sí, porque, o sea, tratas tú de hacerlo, digamos, con un empresario que pues tiene los recursos para hacer una planta para siembra, Ajá. Su cosecha, ¿no? pero digamos, esta parte de que beneficia a los indígenas, ajá, económicamente, ¿esto crees que se pueda también dar? Yo creo que se puede dar, principalmente esa era la idea que se Ajá, buscaba con el anteproyecto de ley. Bueno, que las poblaciones indígenas, poblaciones más vulnerables fueran quienes cosecharan este tipo de productos, la ujú, marihuana, para pues enriquecerlas, ¿no? Un poco. Sin embargo, no creo que únicamente vayan a ser ellos quienes la siembren. Sabemos ujú. que, bueno, el narcotráfico. Existe la trata de personas, todo ello, Exacto. ajá. Ellos son quienes tristemente regulan o mandan en distintos lugares Ujú, y ellos pueden ser quienes terminan decidiendo quién y quién cosecha o no. ajá. Sin embargo, la ley dice, el proyecto de ley, dice que solamente puedes realizar una actividad relacionada al cannabis. Va a ser por medio de licencias. Por ejemplo, yo puedo obtener licencia para cultivarla, pero no para exportarla, Ujú. para venderla, etcétera. Y esto se extiende a socios, familiares, etcétera. Por ejemplo, si yo tengo mi plantío, mi mamá no puede ir a venderla, porque sería como una organización de Sí, tráfico, ¿sabes? sería un ciclo económico que beneficia a ustedes y el punto aquí es beneficiar a demás Ajá, personas. exacto, Sí, sí, que se sí. expanda, que beneficia más para que exactamente lo mismo, que el mismo narcotráfico, los que ahora dominan el mercado negro, no Ujú, dominen el mercado legal cuando este se cree. ajá. Y la multa de hecho es bastante alta y creo que llegaba a los millones de pesos. Ujú. Entonces, Y digamos, ¿está totalmente legalizada o está, digamos, regulada como el alcohol y el tabaco que, o sea, puedes causar causas administrativas, digamos, de beber mientras conduces, ok, cosas por ese se estilo? planea que todo eso siga igual de regulado, Ajá. no se podría manejar bajo el efecto de esta droga Ujú, y ciertas limitaciones, por ejemplo, no podrías fumar enfrente de menores de edad. ajá, Si exacto. yo quiero
plantar en mi casa, no puede haber menores de edad y todos los mayores tienen que expresar su consentimiento, precisamente para que no incomode a los demás. Sin embargo, esto también tiene su cara mala, ¿no? Ujú, Tengo que tener ciertas regulaciones yo a la hora de fumar o de plantarla y tengo que demostrarlo ante la autoridad. ujú, Y esto les da a ellos la autorización para poder entrar a mi vivienda, ujú. sin ninguna justificación ni nada, simplemente a revisar si yo tengo las adecuaciones necesarias para poder plantarla o consumirla. Ajá. Ellos pueden llegar, tocar a mi puerta y yo tengo la obligación de dejarlos entrar. Y esto es precisamente algo que se busca corregir de ese proyecto de ley. Lo Ujú. buscaban corregir los senadores, ahora con el proceso electoral cambiaron, entonces estamos a la espera. Me parece que hasta diciembre vuelven a temporada de discusiones. De discusión, porque lo habían, o sea, lo habían dejado en la Cámara de Diputados, Exacto. hablado este tema, ajá, que es la Ya lo última habían cámara aprobado. para ya aprobar esa ley, ¿no? Exacto, lo aprobaron Sí. en lo general, que es decir, a lo mejor cuánto puedo portar y ciertas Ujú. regulaciones, lo más por encima. Sí, el punto aquí era de mientras dan ese anuncio, Ajá. ir trabajando para desarrollar aún más esa ley o esas Exacto. reformas que regulen el consumo del cannabis. Sí, corregir Ajá. errores que pueda haber. Todo esto ya es un poquito más específico y es lo que se estaba haciendo. Ujú. Todavía no llega a su etapa final, todavía no se aprueba, sigue siendo ilegal el cannabis. Ajá. Podemos portar 5 gramos de manera legal, Ujú. pero arriba de esa cantidad está totalmente prohibido. No podemos cultivar, no podemos vender, nada por el estilo. Todavía estamos a la espera de que esta ley se apruebe Ajá. en su totalidad y ya poder hacerlo. Sí, claro. Aparte, otra cosa que te quiero preguntar. Yo, bueno, yo te cuento, he tenido de que, vi un meme de hecho que dice de que, tu amigo el que fuma mota que dice, no mames, güey, te hace más daño una lechuga no lavada que fumar mota, güey, ajá. Ok. Entonces, te quiero decir, sí, cuáles son los contras de consumir la marihuana, porque pues he visto que, bueno, yo personalmente he visto gente que la consume demasiado, demasiado, o sea, que se le hace una adicción muy fuerte y no sé, güey, como que les da un síndrome de hueva, güey, o sea, como que se Ok, vuelven un poco ok. más flojos, un poco más lentos al momento de hacer actividades o digamos que afecta no, ¿cómo se llama este pedo? En lo académico. En lo académico. Ajá, sí, Ok. quiero aclarar esas dudas, pues, que sí tiene Sí partes, tiene varias consecuencias. A mí me consecuencias. gusta Ajá. dividir las consecuencias de cualquier tipo de droga en 5, que serían las económicas, las legales, sociales, físicas y psicológicas. Ujú, Vamos desglosando una por una. Las psicológicas son las que tú mencionaste. El desempeño académico que se ve reducido, se ve afectado también nuestro coeficiente intelectual. ujú. Esto se ve en varios estudios. Podemos tener hasta 20 puntos abajo en el coeficiente intelectual de aquellos que comienzan a consumir cannabis antes de los 17 años con Ajá. respecto a De quienes no hecho, lo consumen. relacionado a la edad, sí, cierto. Yo no sé si este dato sea correcto, o sea que Ajá. debes de ser que alrededor de los 21 años, o sea, ya tu cerebro se desarrolla bien como para ya estar, digamos, que no te afecten tanto los estupefacientes, ya sea el alcohol, ya sea la marihuana, o sea, es cierto que debe de haber esa edad, ¿no? Se dice esa Porque edad. a manera, digamos, en la adolescencia se te desarrolla las Exacto. neuronas, todo ese pedo, Sí. y cuando ya se te desarrolla, ya es como menos dañino para Menos ti. susceptible a esos daños, ¿no? Ajá, exacto. Se menciona esa edad porque se cree que es a la que se llega a la etapa de adultez, ya un Ujú. desarrollo total del cerebro. Sin embargo, estudios de la Universidad de Montreal y de Cambridge dicen que consumir marihuana de los 17 años en adelante ya no marca una diferencia en esto mismo del coeficiente intelectual, de nuestros avances cognitivos, Ujú. ya no marca una diferencia si esperamos hasta los 17 años. Sin embargo, por la edad legal aquí en México, nuestra mayoría de edad es a los 18 y se planea que con el proyecto de ley se legalice hasta los 25 años el consumo de cannabis. Ujú. Estamos a la espera de ver si es a los 18, a los 25, a los 21, diferentes edades, pero estos estudios demuestran que de los 17 años en adelante ya no hay diferencias significativas en esto cognitivo, ¿no? Oh, wow. No manches, sí, de hecho, también te quería preguntar esto, dicen muchos que, bueno, los drogadictos, todos comienzan con la marihuana.
O Ok. sea, y quiero ver tu punto de vista relacionado a esto, que, o sea, es otro punto, digamos, socialmente hablando, como malo de empezar con la marihuana. Ok. Y no sé si sea mito o si sea verdad. ¿Tú cómo ves ese punto de vista? Yo creo que es una realidad a medias. Ajá. Yo siento que hay dos puertas a entrar a las drogas, ¿no? La primera es consumir una primera sustancia, sea la que sea, a una que te altere, ¿no? Ujú. Yo siento que la mayoría, al menos aquí en México, el país que yo conozco, es el alcohol. Casi todos consumimos alcohol a una temprana edad, incluso antes de nuestra mayoría de edad, a los Exacto. 18 años, antes ya probamos el alcohol. Y yo siento que esta es la primera barrera que se rompe, probar cualquier sustancia. Sin embargo, otra barrera que se rompe es generar una red de contactos o conocer un poquito más de lo que es el mercado negro. Y Ujú. eso se rompe con la marihuana, pero no tanto por la sustancia en sí, sino por la prohibición, la ilegalidad en la que Ujú. ésta se ve envuelta. Si fuera legal, yo creo que no sería una barrera tan significativa. Claro, estaríamos probando una sustancia por primera vez, y Ajá. es una barrera que se rompe. Pero no estaríamos entrando en el mercado ilegal, en el que se encuentran drogas más fuertes como cocaína, Ujú. heroína, etcétera. Y esto es lo que se menciona. No es tanto como que una vez que pruebes la marihuana quieras probar todas las drogas que existen, ¿no? Ajá, Sino exacto. que tienes la posibilidad y ya depende de cada persona si quiere hacerlo o no. Pero yo creo que esto depende más de la ilegalidad que de la sustancia en sí. Sí, y digamos, hay otro tema que de hecho quiero tratar, digamos, de que ha, ha habido como dos sucesos que te quiero compartir, digamos, la prohibición de alcohol en Estados Unidos, Ujú. que pues igual beneficiaba a la mafia porque era el que lo traficaba. Exacto. Exacto. Lo volvió legal y pues eso bajó mucho los ingresos de El esas mafias, narcotráfico, ¿no? ajá, del narcotráfico. Y luego también está este que me interesa mucho, digamos, por parte de Portugal. Portugal, él, despenalizó, o sea, legalizó todas las drogas. O sea, Ok. las drogas que vayas a consumir, ya sea cocaína, mota o Heroína, todo lo que se heroína, te todo. ocurra, ¿no? Ajá, todo lo que se te ocurra. Y fíjate que el resultado de Portugal fue de que la saturación de cárceles bajó de 75% a 45%. Y después el, el 1% que consumía heroína, Ok. te estoy hablando del año 2000, bajó a 0,3% en la actualidad. O sea, hubo beneficios en cuanto a la legalización de las drogas, pero obviamente con su respectiva estrategia de también apoyar a centros de rehabilitación, toda Exacto. esta cuestión. Tú dime, ¿tú crees que serviría legalizar las drogas aquí? O sea, Ok. tipo lo que hizo Portugal, enfocado o aplicado aquí en México. Yo creo que una legalización total de todas las drogas, así como en ese país, no funcionaría aquí, más que nada por la cultura y la educación que se tiene en cada uno de los países. Yo creo que la educación es la base de cualquier sociedad y yo creo que aquí falta bastante esa educación acerca de las drogas. Ujú. Lo único que nos enseñan en la escuela es que las drogas son malas. No te enseñan más. No te enseñan a distinguir entre drogas, no te enseñan a ver sus efectos, sus beneficios incluso. Por ejemplo, ya vimos el cannabis tiene beneficios medicinales, perdón. Ujú. Y nunca te enseñan eso, solamente te enseñan las drogas son malas. Entonces no conoces absolutamente nada. Si las legalizaran, sería pues darle la herramienta a las personas que no conocen absolutamente nada de cómo utilizarla. No saben si hace daño, no saben qué daño hace, Ujú. solo saben que son malas. Sin embargo, allá me imagino que antes de eso se dio una educación acerca de los distintos efectos, Ujú. daños, etcétera. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia entre si funcionaría aquí o no. Sin embargo, yo estoy a favor de que se legalice. Sí, de hecho, pues igual como con el alcohol, o sea, en la escuela, aquí en México, la educación, como tú dices, tiene como muy satanizado eso, el consumo, digamos, de bebidas alcohólicas, el de Exacto. fumar, que pues en sí, sí tiene un daño, o sea, Claro, el todo hace daño en daña, este mundo, pero... sí, pero, o sea, tú dices como más verlo objetivamente, lo que Exacto. hace las sustancias, lo que hace el cannabis en tu cuerpo. O sea, tú dirías dar como una educación de esa manera, como ver, Exacto. Una mentalidad un poquito más no imparcial. satanizarlas, sino verlas objetivamente. Exacto. Analizar pros, Ajá. analizar contras
Y bueno, a raíz de eso, dar una educación. Ajá, y más bien que o sea, los niños o los jóvenes que pues tengan esa educación, ellos mismos cuestionen el que pues si es malo o no, todo eso, Exactamente, pero o sea, que no sea una prohibición. exacto, exacto. Porque yo también digo, esa parte de la prohibición es cuando más el humano le da ganas de... Exacto. Por ejemplo, un niño chiquito, si tiene su chupón y tú así se lo quitas, empieza a llorar y a huevo quiere ese chupón. Ajá, No le puedes dar otro porque no lo va a convencer. Y es lo mismo con esto. Si te quitan todas las drogas, no te explican absolutamente nada, siento que ese morbo, a lo mejor esa atracción, crece un poquito más que si te explicaran, oye, pues hace esto malo, hace esto bueno. ujú. Yo creo que ya tienes un poquito más de raciocinio, puedes decidir si te llama la atención o no. Y si simplemente te lo quitan, te lo retiran de enfrente, Ajá, yo creo que te llama un sin poquito antes, más. ajá, sin antes decir cómo se sentirá esto, Exacto. ajá, porque en sí te quedas como con una duda de qué se sentirá, yo qué sé, inhalar coca, los efectos que tiene. Y sí, a lo que voy, mucho de lo que me he dado cuenta es que por eso mismo de la prohibición es cuando la sociedad, digamos, está como más, impulsada a querer probarlo. Exacto, pues te llama lo desconocido, Te ¿no? llama lo Siempre desconocido. buscamos conocer cosas nuevas, en este caso son las drogas, Ujú, porque están prohibidas, no las conocemos, buscamos investigar, a lo mejor experimentar con nosotros, y una persona que no tiene conocimiento y experimenta sustancias que pueden ser adictivas como la heroína, por ejemplo, la cocaína, incluso el cannabis, ujú, yo creo que puede tener más consecuencias que para una persona que ya conoce un poquito a lo que se enfrenta, ¿no? exacto. Wow, no, está interesante este tema, está muy grande este Es tema un tema como muy para grande. ampliarlo más, pero dime, ¿qué conclusión, digamos, das a raíz de este tema? En En general, general, así, en lo que le quieres dejar al público, al espectador que nos esté viendo, digamos, relacionado a este tema, ya sea si lo tiene satanizado, si lo hace, si lo consume. ok. Yo creo que lo ideal sería que se legalice. Ujú, Tiene varios beneficios, pueden ser económicos, pueden ser sociales, pueden ser medicinales, etcétera. Y esto más que nada yo creo que va a ayudar a impulsar pues esta mentalidad en diferentes países. Yo creo que podemos ser un precursor para otros países que ujú, estén pasando por la misma situación. Nosotros tenemos la ventaja de que Estados Unidos ya en cierta parte lo está realizando y ujú. yo creo que eso es algo que impulsa bastante nuestro país a seguir los mismos pasos, ¿no? A legalizarlo, a regularlo en lugar de tener una prohibición absoluta, ¿no? Exacto. Yo creo que es algo muy importante y que nos puede ayudar bastante. Sí, que haya, o sea, un análisis completo de con una estrategia, más que nada, o sea, de que no solo legalizarlo así al putazo, sino Exacto. ver, como tú dices, las regulaciones que se puedan hacer, que sea, digamos, en beneficio para las comunidades indígenas, que pues es un sector que no tiene mucha oportunidad laboral y pues esto beneficiaría bastante el que haya ese consumo y también pues en contralucha de este tema del narco, todo esto, sí sería muy bueno, muy buena idea el que se legalizara y aún seguirla regulando conforme vaya pasando el tiempo porque es una etapa joven. Ajá, que Sí. esto que se quiere regular ya sería ver como la consecuencia o el resultado de ello y seguir perfeccionando pues las Claro, regulaciones. sí, las leyes se siguen modificando desde Ujú, hace desde muchísimos hace años. mucho, ajá. Sí, claro, pues nuestras primeras constituciones datan del año 1800 y tantos Sí, y tres siguen constituciones, modificándose. ajá. Exacto, En se siguen México sí, modificando porque las leyes nunca van a ser perfectas. Las leyes van exacto. cambiando conforme cambia la sociedad. Exactamente. Entonces Muy tenemos que buena ir frase. adaptándonos Ujú, y este tema de las drogas es algo relativamente nuevo, el que se quiera regular en lugar de prohibir. Y bueno, yo creo que tenemos que experimentar, a lo mejor equivocarnos como sociedad, tener exacto. ciertos conflictos con esas leyes, pero ir mejorando, ¿no? Yo creo que siempre es Sí, la idea. es a base de ello. Pues está excelente, la verdad. Muy buena plática, Diego. Y pues nada, gente, este capítulo lo dejaremos por hoy, a ver si hay una segunda parte para seguir hablando, digamos, ciertas dudas que tengan sobre este tema.
contestarlas. Y pues nada, Diego, muchísimas gracias por esta oportunidad, por este cuarto capítulo. Gracias a ti por la Y invitación, Neto. Me la pasé muy bien, hablamos algo muy interesante. sí, Faltan muchos temas por tocar, es algo muy, muy grande, pero yo creo que podemos seguir haciéndolo y, pues, claro, bueno, informar a la gente, ¿no? Un poquito. exacto. Pues sin nada más que decir, banda, un saludo donde nos estén escuchando. Muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado y pues esto ha sido todo. Muchas gracias. Bye.